Milei dio un discurso el viernes a la noche en el que dijo un montón de cosas importantes y vamos a hacer un pequeño resumen para que no te pierdas de nada. Lo más importante son dos cosas, que son dos anuncios, aunque bueno, igual pasaron un par de cosas más, pero que las vamos a obviar. Es un montón. Como número uno tenemos el anuncio de una nueva ley ómnibus, o sea, un paquete de muchas leyes, que él denominó como ley anticasta, que no conocemos su contenido entero, pero nos adelantó algunos puntos, que ya está claro que esta ley es tremenda y es muy complicado que no estés de acuerdo con su contenido. Creo que hace honor a su nombre, la verdad. Primero tenemos la prohibición de presentarse a elecciones para aquellos que hayan tenido condenas por corrupción en segunda instancia. Tremendo, imagino que bueno, se te vienen varias caras a la cabeza, aunque bueno, hay que revisar quiénes están condenados, quiénes no, en qué instancias. Segundo, se cambian la manera en la que funcionan los sindicatos, de manera que los líderes sindicales, en vez de ser los mismos que hace 900 años, como por ejemplo Baradel, ahora tendrán elecciones cada 4 años sin posibilidad de reelegir y supervisados por la justicia. Y lo peor de todo, se van a tener que bañar. Bueno, no, eso no estaba. Esto es una bomba total, va a haber muchísimo quilombo y muy probablemente los sindicatos van a meter muchísima presión para que esta ley no se apruebe. Tercero, se van a limitar la cantidad de asesores que pueden tener los diputados y los senadores. Esto está hecho básicamente porque hay diputados que tenían, no sé, ponerle 60 asesores, donde metían a familiares, amigos, etcétera, como por ejemplo sucedía con Pino Solanas hace un par de años. Y bueno, la verdad que esto me parece un poco inmoral, ¿no? O sea, andar pagando 60 sueldos para 60 asesores que andan a saber qué hacen y yo no sé si corresponde. Cuarto, tenemos que se eliminará el financiamiento público a los partidos políticos. Esto es tremendo. Hasta donde entiendo se refiere, imagino, que al periodo de las elecciones. O sea, va a quitar los aportes oficiales del Estado para financiar las campañas de políticos. Ahora, el problema es que mucha de la guita que viene para las campañas no está en blanco, o sea, no es plata que oficialmente sale del Estado, sino que suele ser manejada en negro, pero bueno, por lo menos nos quitamos de esa parte. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque, o sea, ¿por qué vos y yo tenemos que andar financiando la campaña de Massa, o de Milei, o de Larreta, o de quien sea? Que se financien con la suya, con aportes privados, o que no hagan propaganda. A propósito de este tema, me gustaría saber qué piensan sobre las formas que tiene Milei. O sea, ¿ustedes están de acuerdo en que el tipo sea así como medio polémico, sea medio extraño en su forma de comunicarse, que use el Twitter, esas cosas? ¿O simplemente les da igual o no les molesta? Cuéntenme, porque me interesa saber qué piensan sobre esto. Quinto, se van a descontar del sueldo las jornadas de empleados públicos que asistan a los paros. También, o sea, puede ser un poco polémico, pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo. O sea, si no vas a trabajar, ¿por qué te deberían pagar? Tiene todo el sentido del mundo. Sobre todo cuando el sueldo lo pagamos entre todos. O sea, si a una empresa privada se le ocurre que los trabajadores deberían cobrar aunque no vayan a trabajar, bueno, que se haga cargo la empresa, pero no todos nosotros, como pasa cuando es con el Estado. Sexto, tenemos que los funcionarios que tengan condena van a perder todos los beneficios por haber sido funcionarios públicos. Por ejemplo, el caso más emblemático probablemente sea el de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? O sea, si tiene una condena, perdería los beneficios por haber sido funcionario público. O sea, perdería su jubilación de privilegio, que son como 10 millones de pesos o algo así. No tengo ni idea, pero es un montón. Séptimo, el presidente, los diputados, los senadores, el ministro de Economía y los ministros del Banco Central van a ser sancionados si aprueban un presupuesto que contemple emisión monetaria. O sea, si en algún momento los funcionarios del Estado planean gastar de más y financiar esto con emisión monetaria, bueno, serán sancionados penalmente. Me parece perfecto. Masterclass. Che, tengo una consulta que no tiene tanto que ver con el video, pero me parece bastante interesante preguntarla, y es, ¿qué piensan de la aprobación de Milei? O sea, ¿ustedes conocen mucha gente que lo haya votado y que ahora dejó de apoyarlo? ¿O creen que el apoyo hacia el presidente sigue siendo más o menos el mismo o incluso superior que cuando ganó las elecciones? ¿Qué creen? ¿Disminuyó el apoyo o aumentó? ¿O se mantiene igual? Pónganmelo en los comentarios, ¿no? O sea, no le hablen a la pantalla porque no los voy a escuchar, lo tengo que poner en los comentarios. Octavo, los acuerdos privados primarán sobre los convenios colectivos. O sea, si entre vos, un par de empleados más y tu jefe, suponete, tienen un acuerdo de cierto salario o lo que sea, va a primar sobre lo que digan los sindicatos. También, perfecto. O sea, si vos no estás de acuerdo con cómo te defiende tu sindicato, bueno, vos mismo podés arreglar con tus autoridades y tener un trato de la preferencia de ambos. Y con esto le sacás muchísimo poder a los sindicatos, por eso van a estar recalientes. O sea, es una catarata de medidas que está muy dirigida a tocar los intereses de la dirigencia política, independientemente de que tal vez algunos tengan desacuerdos con algunos puntos específicos de la ley. Creo que en términos generales está súper bien, pero bueno, aún no conocemos los detalles. Si ven que estoy torcido es porque tengo esto apoyado en el brazo de la silla. Ahí creo que está un poquito mejor. Ahora, el problema de esta ley, que es el mismo problema que tienen todas las leyes, es que tiene que pasar por el Congreso. Y yo no me imagino un Congreso lleno de políticos aprobando una ley que es completamente antipolíticos. Entonces, bueno, yo no tengo muy buen pronóstico sobre el futuro de esta ley, pero veremos. Y luego tenemos el segundo anuncio que es muy importante. Eliminamos agencias de gobierno como el INADI.
joda, este no es. El segundo anuncio importante es el llamado Pacto de Mayo. La idea es que Milei llamó a todos los líderes políticos, principalmente a los gobernadores, a firmar un acuerdo donde no dio mucho detalle, pero en principio todos se deberían de comprometer a cumplir con los siguientes puntos. Número 1, respeto a la propiedad privada. Con esto se refiere a que no debería de haber ni expropiaciones, ni extorsiones, ningún tipo de jugarreta o amenaza política para quedarse con los recursos de las personas y de las empresas. Y también renunciar a la potestad de poder controlar los recursos de las personas y de las empresas. Por ejemplo, tenemos un caso muy reciente del gobernador de Chubut, donde amenazaba bloquearle a las empresas la posibilidad de exportar petróleo. O por ejemplo, como pasa hoy con el dólar. Hoy si vos querés comprar dólar oficial, simplemente no podés. Entonces, si bien hay mucha gente diciendo que el respeto a la propiedad privada es un derecho que ya se cumple en la Argentina, esto es incorrecto. La realidad es que no se cumple. Número 2, equilibrio fiscal. Básicamente que de una puta vez el Estado nunca más gaste más de lo que ingresa. Que tenga las cuentas en orden. Y que así, por fin, así como todos nosotros la cuidamos, los políticos también cuidan nuestra plata. Porque bueno, digamos que hoy muchos no la cuidan. Número 3, suscríbete. Ahora vamos con el número 3 en serio, que es el hecho de reducir el gasto público a máximos del 25% del PBI. Esto se refiere a la cantidad de guita que gasta el Estado, que hoy está en torno al 40% del PBI, creo que está en 38% si no me equivoco. O sea, el Estado maneja una plata equivalente al 38% de todo lo que se produce en el país. O sea, controla el 38% de toda la economía. Es un número altísimo, según mi juicio, mucho más alto de que los argentinos nos podemos permitir pagar, y encima está por encima del nivel histórico en general de la Argentina, el cual con esta ley no solo lo pretende disminuir a un valor bastante menor, sino que, si no me equivoco, a un valor que está por debajo del número histórico de Argentina. Y bueno, sobre si esto es bueno o malo depende más de la ideología de cada uno, pero yo, que tiendo al liberalismo, pienso que es mejor. Cuanto menos gaste el Estado, mejor para todos nosotros. Ay Dios, el bostezo que acabo de pegar no tiene sentido. Número 4, la reforma tributaria. Básicamente reformar los impuestos para que no solo nos quiten menos dinero, o sea, bajar la presión tributaria, sino que además sean menos impuestos, sea menor la cantidad de impuestos, para así disminuir toda la pérdida de tiempo y recursos que viene asociado al pago de impuestos, ¿no? En vez de tener 5 impuestos, en Argentina tenés como 130, entonces es un quilombo burocrático enorme. Número 5, tenemos la modificación de la coparticipación. Hoy el sistema de coparticipación, lo explico muy resumidamente, la idea es que los impuestos que se cobran, mucha plata va para el Estado Nacional y luego el Estado Nacional la reparte a las provincias. Y la ley de coparticipación establece cuánto dinero le toca a cada provincia. Bueno, la idea es modificar ese sistema, pero sinceramente no tengo ni idea de cómo hará la modificación. Estoy seguro que tiene que haber una modificación porque hoy funciona muy mal. No puede ser que haya provincias que reciben, por ejemplo, el doble de lo que aportan hace 100 años, o sea que la situación nunca cambia y son provincias que nunca se desarrollan. Pero bueno, veremos cómo es esta modificación. Número 6, tenemos el compromiso con las provincias para poder explotar sus recursos naturales. Esto hace referencia a que básicamente hoy en muchas provincias está prohibida la explotación de muchos recursos naturales, como por ejemplo a través de la minería. En la mayoría de los casos, si no me equivoco, es por motivos ambientales, y en otros casos también me imagino puedes tener motivos burocráticos o simplemente ideológicos. Y bueno, sobre este tema hay que ver cada actividad, hay que analizarla, ver qué consecuencias ambientales tiene y bueno, evaluar si vale la pena o no. Pero lo que desde luego está mal es que provincias que son súper pobres les prohíbas la explotación de cualquier recurso natural. O sea, van a seguir en la pobreza hasta la eternidad. Es una oportunidad muy buena para que provincias con mucha pobreza puedan levantar. Con lo cual estoy a favor, pero hay que ver cómo lo gestionan. Número 7, tenemos la reforma laboral, que ya la expliqué en mi primer video. Che, fíjense lo distinto que se veía en mi primer video a este, ¿eh? O sea, no cambió nada, solamente que me cortó el pelo. Pero bueno, en resumen quiere decir quitarle obligaciones y cargas a los empleadores, o sea, a quienes contratan, para que contratar les salga más barato y por ende contraten más y haya más empleo. Número 8, tenemos la reforma previsional, que a este tema le voy a dedicar un video entero dentro de poco, pero también en resumen la idea es que el sistema previsional está muy mal hecho y los jubilados están condenados a tener jubilaciones miserables, sobre todo conforme más pasa el tiempo. Por ende es necesario reformarlo y cuanto antes mejor. El problema es que bueno, hay que ver cómo. Lo que se sabe es que muy probablemente van a habilitar las opciones de jubilaciones privadas, o sea, no van a ser obligatorias, solamente para quienes quieran. Al igual que las AFJP, no eran obligatorias. Número 9, tenemos una reforma política, que sinceramente no tengo ni puta idea de a qué se refiere. Dijo que está hecha para que los políticos nos representen mejor, pero bueno, no sé a qué se refiere con eso. Lo que yo imagino que puede llegar a pasar es que cambie el sistema electoral y sobre eso podría hacer un video entero nuevo, pero bueno, díganme ustedes en los comentarios. Y número 10, tenemos la apertura al comercio internacional. O sea, imagino que la idea es quitar barreras e impuestos para las importaciones y las exportaciones. Y para que todos los espacios políticos y los gobernadores se pongan de acuerdo en firmar este pacto, lo que dijo Milei es que le va a dar a los gobernadores provinciales un paquete de alivio fiscal, que no sabemos específicamente cómo va a ser, pero bueno, la idea es que probablemente el gobierno nacional o subsidie a las provincias o utilice alguna herramienta para que las provincias tengan más fondos y el gobierno nacional tenga menos. Y hasta acá los dos anuncios más importantes. Tenemos una ley enorme de leyes anticasta con la cual yo estoy muy de acuerdo
acuerdo, me parece que son todas muy buenas leyes. El problema es que dudo que eso se apruebe, o sea, realmente va en contra de todo lo que es la clase política, por lo que, bueno, dudo que eso se apruebe. Y después tenemos un pacto de mayo, ¿no? Que sería como un gran pacto en el que directamente reformás la estructura de la economía argentina, en la cual también me gusta y estoy a favor, pero bueno, hay que ver cómo se lleva esto a cabo, ¿no? O sea, que se firme el pacto no quiere decir que de acá a un año se vaya a cumplir todo lo que dice en el pacto. Yo creo que para esto necesitas varios años, incluso una década tal vez. Bueno, una década es mucho, capaz con, no sé, 4 o 5 años estamos. Además, durante el discurso tenemos otro par de anuncios más. El más importante tal vez sea que el gobierno va a volver a mandar la antigua ley ómnibus al Congreso para ver si la aprueban otra vez. También dio el diagnóstico de siempre de la situación, de que bueno, de que recibieron una herencia, qué sé yo, que ya lo sabemos todos. Hizo también un repaso de todas las medidas que tomó el gobierno, que bueno, también no hace falta que las veamos en este video. Y nos dio bastantes momentos meme y medio polémicos. Durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos, de verdad. Bastante metafórico nuestro presidente. Pero bueno, para mí lo más importante es, por diferencia, lo de las leyes anticasta y lo del pacto de mayo. ¿Y vos qué pensás? ¿Estás de acuerdo? Contámelo por separado. ¿Qué pensás de las leyes anticasta? ¿Qué pensás del pacto de mayo? ¿Pensás que lo van a aprobar o que esto va a ser muy resistido y va a quedar en la nada, como ya ha pasado con la ley ómnibus? ¿Lo ves bien al gobierno hasta acá? Bueno, probablemente la semana que viene haga el video de los 3 meses del gobierno de Milei, así que estate atento, suscríbete para no perdértelo. Y bueno, si querés estar al tanto más de todas las noticias que van sucediendo y las cosas que van pasando, como por ejemplo el tema del discurso, puedes seguirme en Twitter, que ahí suelo tirar todas las noticias y pequeños resúmenes de todo lo que va sucediendo, porque en YouTube tarda un poquito más en hacer los videos. Y bueno, además me puedes seguir en Instagram. Pero bueno, muchísimas gracias por ver el video. Contame qué te pareció las leyes anticasta y el pacto de mayo. Y bueno, te mando saludos. Lo que estoy deseando comprarme un brazo para el micrófono para no tener que sostenerlo con la mano en todos los videos, no se hacen la idea.